el socio director del despacho White & Case, don Vicente Corta, quien dice, usted en esta misiva, tiene intereses que defender por su relación con Aeroméxico. Así es. Uh-huh. Bueno, esto es lo que dice usted en la carta y tengo entendido que más tarde vamos a hablar con el propio licenciado Corta, ¿no? Adelante. Uh-huh. Muy bien. Qué bueno que vayan a hablar con él. Uh-huh. Mira, ¿quién es Vicente Corta? Vicente Corta es el caballo de Troya, es el caballo de Troya de Gastón Azcárraga. Ya llevamos 2 años los trabajadores luchando por recuperar a Mexicana de Aviación. Y ahora de repente aparece este señor Vicente Corta como un caballo de Troya para llegar a Mexicana de Aviación y destruirla y quebrarla. Esa es la intención negra de este señor Vicente Corta. Y quiero decirte algo de referencia de él y para que lo escuchen también las personas que nos están escuchando en la radio, en tu programa. Vicente Corta estuvo al frente, o si no al frente, estuvo dirigiendo lo que se llamó el Fobaproa y el IPAP. En el Fobaproa y en el IPAP, en 1999 y en el año 2000, se cometió el mayor fraude que se le comete a todos los mexicanos. Recuerdo que fue cuando vino el rescate bancario, y se pagaron más de 533,000 millones de pesos. De esos pesos de hace más de 10 años se le pagaron a los bancos. Pero cuando dicen el rescate bancario, no dicen exactamente qué es. El rescate bancario es darle el dinero, el apoyo económico a los bancos y quitárselo al pueblo. Realmente el pueblo, a través de todos sus ingresos y de sus impuestos, tú, Oscar, yo, Vicente Corta y todos los demás, nos sentenciaron a pagar 533,000 millones de pesos. Eso lo deben de saber, nada más es cuestión de entrar a internet, poner Fobaproa Vicente Corta y verán ustedes qué papel hizo en contra de la nación y en contra de todos los mexicanos. Si me preguntan qué tipo es, pues para mí es un traidor de la nación, porque nos endosó todas las deudas del apoyo económico para los bancos a todos los mexicanos. Yo sé que es una declaración muy importante, pero está escrita hace más de 10 años en internet. Lo pueden checar. Bueno, entonces, la figura de interventor, ahora, la figura de interventor no conviene en este proceso porque ya casi vamos para 2 años y no se resuelve absolutamente nada. Bien, Miguel Ángel, usted lo sabe. En este proceso te voy a decir por qué, lo he dicho muchas veces. El gobierno federal no nos ha dejado. A mí me consta cómo han corrido a más de 32 grupos. Llegan y les hablan. Dionisio Pérez Jacome es el que tiene la culpa y ya se lo dije directamente en persona al presidente de la República. ¿Y por qué? ¿Por qué no se resuelve? Porque el gobierno federal nos debe 3,000 millones de pesos a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Trabajamos 15 años en Cintra y el gobierno se quedó con nuestro dinero. Yo personalmente le dije al presidente cuando nos reunimos con él que con esos que nos pagara el gobierno federal ese dinero que nos deben a los trabajadores y con eso nosotros íbamos a echar a andar Mexicana. ¿De cuánto habla usted? ¿Qué? ¿Cuántos son? De 3,000 millones de pesos, que son los 15 años que que más de 8,500 trabajadores laboraron en Mexicana. ¿Pero de qué se les debe? ¿Cómo llega esta cifra, don Miguel? Bueno, son 15 años que laboramos, eso genera un pasivo laboral, hay fideicomisos de nuestros compañeros jubilados, y de repente le endosan así lo que dijo el gobierno federal, le venden a Gastón Azcárraga la empresa que costaba 1,350 millones de dólares, se la venden en 150 millones de dólares, y el pasivo laboral, o sea, el dinero de los trabajadores de nuestras familias, pues se queda en el aire. Por lo tanto, el mejor mecanismo para que
no paguen ese dinero, es quebrar a la Mexicana de Aviación. Pero a ver, no entiendo bien, estos 3,000 millones de dólares, ¿dice usted pasivos laborales después de 15 años? Si cuando existía Cintra, que aglutinaba, recordemos al auditorio, a Aeroméxico y Mexicana de Aviación, las dos seguían operando. Así es. Entonces, ¿cómo se genera este pasivo de 3,000 millones de pesos, dice usted, verdad? Sí, de pesos. ¿Cómo se genera? Sí, por nuestras antigüedades hay un fondo, hay un fondo. Cuando tú trabajas durante varios años en una empresa, se va creando una antigüedad y esa antigüedad es la que nos deben, es la antigüedad, es lo que le llaman el pasivo laboral y cualquier abogado de laboral lo conoce. Es un pasivo y además hay fideicomisos donde apoyan a los compañeros jubilados, tanto de tierra como de pilotos y de sobrecargos. Ese dinero, por haber nosotros trabajado en el gobierno, en Cintra, como correctamente dices, que trabajamos en Aeroméxico y Mexicana de Aviación, pues es el dinero que no nos quieren pagar. O sea, en otras palabras, dice usted, cuando se vende... Bueno, es que ahí hay que recordar que fue la Comisión Federal de Competencia la que finalmente pues da este fallo y decide que se vendan por separado Aeroméxico y Mexicana, que para muchos que conocen del tema, pues fue un gravísimo error. Pero bueno, eso ya sucedió y es parte de la historia. Pero estos 3,000 millones de pesos que dice usted se crea como un pasivo laboral. Pasivo laboral le corresponde al gobierno federal, porque entonces Cintra era del gobierno federal. Así es. Así es. Pero bueno, no son pasivos que están ahí y que se deben por a través de este fideicomiso que usted señala por concepto de pensiones y jubilaciones. Así es. Y lo debe el gobierno federal. ¿Pero por qué se les debió haber pagado en el momento que se vende Cintra? Bueno, por una situación muy sencilla, al estar cambiando, al estarle rebajando los 1,300 millones de dólares a 150 millones de dólares a Gastón Azcárraga, significa que el gobierno se quedó con nuestro dinero. ¿Bueno? Y si no, pues entonces, ¿dónde está el dinero? Este gobierno ya se va y se va a llevar nuestro dinero, así de fácil. Nosotros podríamos haber echado a andar Mexicana. Bueno, pero entonces, para que quede claro con el auditorio, usted dice estos 3,000 millones de pesos se crearon con el ahorro de los trabajadores de Mexicana y Aeroméxico. Sí, así es. Cada quien tiene su pasivo laboral, por eso hay un pasivo laboral después con Gastón Azcárraga que asciende a 4,500 millones de pesos. Eso es lo que está. Bueno, regresamos a platicar con don Miguel Ángel Yudico, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores, Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y similares, pues, para el caso Mexicana de Aviación. A manera de resumen, dice Miguel Ángel Yudico, el gobierno federal nos debe 3,000 millones de pesos a los trabajadores de Mexicana de Aviación cuando era Cintra, que aglutinaba a Aeroméxico y a esta otra línea aérea. Es un fondo de ahorro que se crea con dineros de quienes laboramos desde hace muchos años en estas dos empresas y nunca se nos devolvió. ¿Está bien eso? Así es. ¿Y dónde están esos 3,000 millones de pesos? Así es. ¿Dónde están? Exactamente, yo pregunto dónde están. Sí, ¿Quién los debería de tener? El gobierno federal los debe de tener. Pero estos fondos de ahorro no se crean en un fideicomiso, se depositan en un fideicomiso. Mira, cuando nosotros, todo depende del sindicato, nosotros no tenemos el fideicomiso, nosotros tenemos una cláusula en el contrato colectivo que nos deben de ir acumulando nuestro pasivo laboral. Pero ¿quién maneja esos dineros? ¿Quién maneja esos dineros? Bueno, los tenía la empresa y la empresa, por ser del gobierno, pues entonces los tiene el gobierno. No, pero tuvieron que haber sido depositados en un fideicomiso, digo, no. Eso es exactamente, tuvieron que haber depositado al gobierno para respaldar ese pasivo laboral, para proteger a los trabajadores. Nunca lo hicieron. Tienes toda la razón, así fue.
Ahora, entonces, regresando... pero ustedes nunca preguntaron, a ver, ¿dónde está este fondo de ahorro que dice llega claro, ya a sí, 3,000 millones? ¿Y qué les decían? Por ¿Cuál era la respuesta? ¿No? Por supuesto. La razón de ellos es que ya habían vendido a Mexicana de Aviación y que Gastón Azcárraga era el que lo tenía que pagar. Pero el propio presidente dijo que no, que por eso le rebajaron el dinero a 150 millones de dólares cuando costaba 1.350 millones. Por lo tanto, el gobierno es el que debe de pagar ese dinero. Y hay procesos legales, o sea, hay procesos ya, demandas exigiendo ese dinero que lo pague el gobierno federal. La preocupación es que ya se van, ya están haciendo maletas y ya se van. Y nos van a dejar sin nuestro dinero. Oiga, pero nuestra empresa. Me parece muy difícil que desaparezcan estos 3,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues así han desaparecido muchas cosas el gobierno, ¿no? Pero ¿cómo no pueden saber ustedes dónde está este fondo de ahorro? Perdón que insista. Porque yo no soy el gobierno. Porque yo no soy el gobierno. No, pero tuvo que haberse, ustedes tuvieron que haber recibido un estado de cuenta, tuvieron que haber recibido alguna información cuando todavía era Cintra la propietaria de las dos líneas aéreas. Por eso te digo. ¿Nunca recibieron nada, pues? ¿Nunca recibieron ninguna información? Se la pedimos directamente a Andrés Conesa cuando se hizo el compromiso, cuando vendió a Andrés Conesa a Mexicana de Aviación, a Gastón Azcárraga, y nunca recibimos nosotros ninguna respuesta. Bueno, y mira, pero esto es como, mira, te voy a explicar así, es como si tú me vendes un carro, yo tengo tu carro, y después te digo, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar, te va a pagar Pedrito Pérez, así de plano. El que generó el pasivo laboral para los trabajadores de Mexicana de Aviación fue el gobierno, y el gobierno es el que nos tiene que pagar. Así de sencillo. Pero más que pasivo laboral, perdón que insista, pero más que pasivo laboral, don Miguel Ángel, ¿no es un fondo de ahorro que se constituyó con los sueldos de los trabajadores de Aeroméxico y de Mexicana? En algunos sindicatos, digamos, pilotos y sobrecargos sí tienen un fideicomiso. En el sindicato de tierra no tenemos ese fideicomiso. Pero entonces, esto pertenece... cláusula del contrato colectivo. ¿Esto pertenece al sindicato de tierra, nada más? No, pertenece a los trabajadores de Mexicana de Aviación, ya sea a través de un fideicomiso o a través de una cláusula del contrato colectivo. ¿Bien? Bueno, pues es que no me queda muy claro porque cuando era Cintra, pues en estos 3,000 millones de pesos, que es un fondo de ahorro, también deberían de... Pero no es un fondo de ahorro, perdón, no es un es fondo que entonces de ahorro. No queda claro cómo se crea este pasivo, perdón. Por el hecho de estar trabajando. Cada año que tú estás laborando vas acumulando antigüedad. Y a través de la antigüedad es como te van pagando tu pasivo laboral. Cuando un trabajador se retira, le pagan su pasivo laboral por los años que estuvo trabajando. Pero son aportaciones que se van haciendo, por ejemplo, en el caso de las Afores, es un fondo tripartite, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no queda muy claro de este. Sí. Si gustas, te mando un escrito y lo redacto legalmente. Y, bueno. Para entenderle bien, pero bueno, para ir avanzando en el tema, Miguel Ángel Yúdico, a través de una carta que leí ayer, antes de que concluyera este programa, pues dice que está en contra de la figura del... ¿Está en contra usted de la figura del interventor o específicamente que el interventor sea el licenciado Vicente Corta? Estoy en contra de que el señor Vicente Corta, que estuvo muy metido en el Fobaproa y en el... Bueno, pero ¿no está en contra de la figura del interventor? No, para nada. Nada, porque nosotros también podemos nombrar un interventor. Aquí la idea de ellos... ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha aceptado o admitido al interventor? Porque ese señor Vicente Corta tiene conflictos. Bueno, pero se puede escoger a otro, ¿no? Simplemente sí, claro, cumplir con claro. ¿Usted está de acuerdo que otra persona sea? Que otra persona sea. Que otro grupo sea, pero que no tengan intereses de conflictos. Porque él trabaja para Aeroméxico. Bueno, ha trabajado para Aeroméxico y lógicamente lo que quieren es quebrar a Mexicana de Aviación. Bueno, entonces dice usted, en otras palabras, que busca defender los intereses de Aeroméxico para perjudicar a Mexicana, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que dice usted. Así es. Bueno, ahora también menciona, hay 32 grupos, se han acercado 32 grupos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interesados en
revivir... En adquirir Mexicana de Aviación. Bueno, sí, en revivir a Mexicana de Aviación. Pero finalmente, don Miguel Ángel, solo quedan Medatlántica y otro grupo que se llama FIDE. En este estudio hemos platicado con Cristian Cadenas, representante de Medatlántica, supuestamente 25% inversionistas españoles, 75% mexicanos, como marca la ley o como permiten las reglas, el 75% supuestamente del estado de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, básicamente, tal, y después viene FIDE, pero ninguno de los dos, ni Medatlántica ni FIDE, pues han dejado satisfecho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mostrando documentos donde se muestre que estos dineros ya están depositados en un banco que opere en México. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es que hay otro punto de vista. Sí han depositado el dinero, los cheques los tiene el juez, por lo menos de Medatlantic, los tiene el juez Felipe Consuelo, y sí lo han hecho, pero hay una cuestión. El gobierno federal no ha regresado las rutas de Mexicana Aviación y las rutas internacionales. Dionisio Pérez Jacome le quitó las rutas de Mexicana de Aviación y se las dio a otras líneas aéreas. Entonces, ¿cómo vas a comprar algo donde ya las rutas las tienen otras líneas aéreas? Y después, el certificado de operador aéreo, Dionisio Pérez Jacome tampoco lo quiere dar. Entonces, si tú pones tu dinero donde no hay ni rutas y tampoco hay el certificado de operador aéreo, yo creo que tú no pondrías ese dinero para que se desaparezca, y no te entreguen la empresa. Bueno, a ver, permítame, tenemos que ir a una pausa, Miguel Ángel Yúdico, regresamos con usted, por favor. Sí, gracias. Común es el concurso mercantil más grande con 27,000 acreedores, no ha habido uno igual. Es una concesión federal que se establece ahí sobre el servicio público concesionado de transporte aéreo. Y bueno, independientemente de la historia que hay detrás de todo esto, pues nada más tenemos que ver que hubo una venta por ahí medio extraña que nunca ha aparecido exactamente en el expediente, nunca se me informó de la venta de tenedor acá en 1,000 pesos. Desde ahí hay una anomalía gravísima que hasta que yo solicité información pasó. Esa venta hizo que pues realmente los señores de tenedor acá, a través del nuevo grupo aeronáutico, dijeran que ya no iban a invertir y que bajaban los aviones el 28 de agosto. La Secretaría simplemente me avisó, no dijo qué iba a hacer con los usuarios, con los pasajeros que ya tenían su boleto, no le interesó absolutamente nada, simplemente me avisó que un supuesto representante legal, no de Mexicana, sino del nuevo grupo aeronáutico, había avisado que a partir del 28 de agosto no iban a volar. A ver, perdón, señor juez, usted ya estaba a cargo de este concurso mercantil cuando Grupo Posadas, pues básicamente le traspasa, porque pues, creo que fue un valor ahí simbólico de 1,000 pesos o $1,000, no me acuerdo, las acciones del nuevo Grupo Aeronáutico Tenedor acá. ¿Usted ya estaba a cargo del concurso mercantil? Estaba en la fase para determinar si procedió o no la declaratoria de concurso mercantil. Esto sucedió, como te digo, el 28 de agosto. ¿Pero se le debió haber avisado? ¿Eso es lo que dice usted? Bueno, se me avisó que se bajaban los aviones, pero se supone que acababa de entrar un nuevo inversionista a capitalizar la empresa, en lugar del señor Gatón Azcárraga y demás socios de nuevo grupo aeronáutico. Se vendió la empresa del nuevo grupo aeronáutico, no la de Mexicana. Y en 1,000 pesos ellos dijeron que iban a invertir hasta $300 millones, pero a la semana dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a volar, y el gobierno no requisa ni hace nada por los pasajeros.
Repito, esto no fue informado en el expediente, continuó. Los que se estaban haciendo cargo de todo esto fueron las dos secretarias de Estado, SCT y la Secretaría de Trabajo. El señor secretario Lozano fue el que se encargó, y si bien recuerdas, el 28 de febrero del 2011 iba a volar Mexicana, pero resulta de que PC Capital pues no tenía el dinero. Ahí vuelve otra vez a haber un problema gravísimo, porque no obstante que no había convenio concursal ni nada, esto lo quiero hacer patente, se iba a permitir que volara Mexicana y que se empezara a generar ingresos muy importante. Como no hubo dinero, no se llevó a cabo esto, y entonces solicitaron las secretarías una garantía de $1 millón para aquellos que quisieran comprar Mexicana y pudieran hacer su due diligence. Sigue pasando el tiempo y esto se conflictuó el día en que hubo una agresión a los pilotos en la SCT, donde yo intervine, y ahí denuncié todo esto, y más, denuncié también que había habido amenazas a los inversionistas, que uno de ellos concretamente le habían dicho que ni se metiera porque Mexicana no le iban a permitir volar, y que había intervención telefónica. En fin, hubo 2 detenciones, a Fernando Perfecta, a Yudico. Afortunadamente no pasó a mayores. Yo le pedí informe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nunca se dignó a informarme nada sobre tus acontecimientos. En aras de no conflictuarnos entre poderes, no volví a hacerlo. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la SCT manda un comunicado, emite un comunicado más bien, donde informa que yo soy el que tengo que verificar la existencia de los fondos a los inversionistas. O sea, me deja la tarea, me da la batuta para eso. Pero es a partir de noviembre del año pasado. Y a partir de entonces ya viene desfile de inversionistas. También por ahí hay auditorías a los inversionistas, curiosamente al propio despacho de Tenedor acá, de parte del SAT, cuestiones que nuevamente hace como 2 meses aproximadamente hubo una nueva agresión a los trabajadores cuando se estaban manifestando, a lo cual yo le solicité atentamente un informe a la SCT sobre el respeto que le debe tener a los derechos humanos de todos los involucrados, y en lugar de contestarme presenta un amparo. No está de acuerdo, ok, pues entonces esperamos a que la Secretaría haga algo. ¿Usted ha incurrido en alguna ilegalidad al alargar este proceso después de 12 meses? ¿Ya vamos para 24? Sí. En mi concepto no, porque todas las resoluciones en donde yo he determinado la suspensión del procedimiento las he fundado y motivado en este tipo de acontecimientos. Así es, Oscar María. Entonces, para mí no hay ilegalidad. No hay ilegalidad. ¿Eso quién lo va a decidir? ¿El Consejo de la Judicatura o usted sigue al frente hasta que decrete o no la quiebra de Mexicana de Aviación? Bueno, hay 2 quejas en las cuales se está haciendo valer esa situación, pero única y exclusivamente sería la función del Consejo de la Judicatura el determinar si ha incurrido o no en una responsabilidad administrativa, y en su caso que se me sancione por ello. ¿Es un asunto que se está analizando? Así es. ¿Y se le puede a usted remover del caso o simplemente sigue y define si se decreta o no la quiebra y estaría sujeto a una multa o cómo? Bueno, en cuanto a las quejas que ya se acumularon, lo que procede es una sanción que puede ser desde una amonestación hasta mi destitución. ¿Y cuándo se sabe eso? Pues eso hay que preguntárselo al Consejo de la Judicatura. Pero ya lo están analizando ellos. Tengo entendido que sí. Bueno, ahora, señor por juez... otro lado hay una recusación. Es otra vía, es otra manera de solicitar básicamente lo mismo, ¿no? Lo que quieren es que destituirme. Aunque en este caso es única y exclusivamente
nuevamente del expediente. Este trámite lo hacen ASA, ICM, Bancomex y Profeco en contra mía ante un tribunal unitario que va a decidir si tengo que continuar o no conociendo del asunto, y yo soy muy respetuoso de lo que decide el tribunal. Pero, a ver, señor juez, en este espacio, y siempre le agradecemos su disposición, usted ha mencionado, después de haber platicado también con Cristian Cadenas, supuestamente representante de los inversionistas españoles y mexicanos de Mera Atlántica, que ya se ha llegado a un acuerdo, y esto lo ha dicho también Gerardo Badín, conciliador y administrador, aunque ya será solo conciliador en este asunto, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha nombrado a un nuevo administrador. Al parecer hasta hace 2 días no se sabe quién es, pero bueno, don Gerardo Badín ha dicho, ya llegamos a un acuerdo con la mayoría de los acreedores, usted también lo ha ratificado. Por otro lado, también ha mencionado con su servidor que le consta el origen lícito de los recursos y el depósito de los mismos en un banco que opera en México. Entonces, ¿qué falta, señor juez? Bueno, mira, vamos a platicarte esta situación en concreto. En Mera Atlántica, desde el mes de febrero, se le consideró como la que había acreditado esta situación. Desde entonces se le invitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que viera los documentos que yo vi. En 3 ocasiones se negó a hacerlo, dijo que no, que será mi responsabilidad, y se acabó. Y incluso lo hizo ante representantes de la Comisión de Seguimiento del Caso Mexicano, de los señores diputados. Hay constancia de ello, hay una grabación de Mario Di Constancio donde se puede apreciar perfectamente esta situación. Pero lo importante son los papeles. Si usted ya tiene comprobación del origen lícito de los fondos, y el depósito en un banco que opera en México, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se avanza en eso? Mira, si bien recuerdo la última vez que me entrevistaste, te anuncié que ese día iba a ser recibido el señor Cristian Cadenas por el señor secretario de Comunicaciones y Transportes. Así es. Y precisamente en esa ocasión él le dijo, ¿sabes qué? Aquí traigo esta documentación que avala la existencia del dinero para que yo pueda adquirir Mexicana. Y nuevamente el secretario le dijo, no, eso ya lo vio el juez y no me interesa verlo. Y ofreció entonces que lo iba a hacer con los que faltan, que es Bancomex y Banorte. Cristian Cadenas se dirigió a Bancomex, fue recibido por el señor Héctor Rangel. Él le dijo que iban a verificar precisamente esta existencia. Después sale a medios y dice que no hay nada, que no pudo verificar nada. Se reúne nuevamente con Cristian Cadenas, dice, bueno, es que se puede checar a base de claves. Y después quedaron en que el dinero se iba a llevar a cabo a través de un fideicomiso que se iba a realizar. Pero es muy sencillo, porque el señor Cristian Cadenas le puede exigir a sus bancos que muestren los fondos tanto a las autoridades federales, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a don Héctor Rangel Domene, director de Nafinsa y Bancomex. ¿Por qué no lo hace el señor Cadenas? ¿Por qué no le preguntas a Héctor Rangel? No, yo le pregunté a don Héctor Rangel y me dice que dieron a conocer la dirección ni siquiera de una persona moral, sino de una persona física con una dirección en una de las colonias más pobres de esta ciudad, y que bueno, que no le cuadraban los datos, y tampoco estaban las cifras o el depósito de los millones de dólares que se requerían o que se exigían para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgara el certificado de operador aéreo, y Bancomex pudiera liberar a los 9 aviones que tienen estacionados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, ¿qué falta, señor juez? Si dice usted, bueno, y don Gerardo Badín, ya hay un acuerdo con la mayoría de los acreedores, y a mí como juez me consta el origen lícito. ¿Usted ha visto los números, los dineros depositados en algún banco en México? Sí, yo los vi. ¿De cuántos se está hablando? ¿Cuánto hay depositados en un banco en México? Te voy a aclarar las cosas bien. Sí. Esto fue hace ya varios meses.
en febrero concretamente. Sí. Yo los vi, estaban depositados en un banco mexicano. ¿Cuánto vio usted depositados? En esa época, ¿Se puede decir cuánto y en qué banco? $1,000,000,000. ¿Más de $1,000 millones? Así es. ¿Depositados en un banco mexicano? Así es, ¿Se puede saber qué banco es? Bancomer. Bancomer, por parte de Meda Atlántica. Así es, pero recordarás que había otros socios que ahora ya no están, que era Martín Madero y Margarita del Villar y otras personas. Entonces, al salirse por conflictos entre socios, Cristian Cadenas lo que hizo fue demostrarme la existencia de fondos en un banco suizo. ¿Sí? ¿Cómo? Pero si estaban en Bancomer y... Sí, por la salida de los anteriores socios. Entonces, ¿esos $1,000 millones se fueron a un banco suizo? No, son otros socios los que están aportando ese dinero. O sea, ¿cuánto hay depositados en qué banco y en qué país para que vuelva a operar Mexicana de Aviación? Están en RDA de Suiza y son para Mexicana expresamente $400 millones. ¿Y qué pasó con los $1,000 millones depositados en Bancomer? No, pues eso ya lo retiraron los otros socios, ellos ya no. Entonces solo hay $400 millones depositados en un banco suizo por parte de Meda Atlántica, ¿así es? ¿Sería la conclusión? Así es. En un banco suizo. Bueno, ¿y es suficiente o no para que comience a operar Mexicana de Aviación $400 millones? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué falta para que esto avance, señor juez? Pues yo creo que diálogo, ¿no? ¿Entre quién y quién? ¿Entre quién y quién? Pues yo diría que entre el señor secretario de Comunicaciones y Transportes y un servidor para aclarar algunas cosas. Creo que se han tomado mal, las situaciones lo han tomado personal, no es así. Y e incluso con el despacho Wyatt Case quiero decirte que yo he estado recibiendo al licenciado Espejel prácticamente cada tercer día. ¿Quién es el licenciado Espejel? Es parte del despacho Wyatt Case. Ajá, ok. Socio de Vicente Corta. ¿Está usted de acuerdo en que Wyatt Case intervenga? No, no es de que esté de acuerdo o no. Yo determiné que dentro de su objeto social no estaba el de ser interventor de concursos mercantiles. Y él, el despacho ha anunciado que va a impugnar, tiene todo el derecho de impugnar, y ya determinaré. Y estamos en pláticas con el licenciado Espejel. ¿Pero está de acuerdo usted en la figura de interventor, sea Wyatt Case u otro despacho? No es de que esté de acuerdo, es un derecho que tienen los acreedores y por supuesto que no me puedo negar a ello. No se puede negar. Bueno, no. Entonces, a manera de resumen, pues ¿qué sigue? Porque pues yo le agradezco siempre mucho su disposición para con este espacio, pero pues ya vamos a cumplir 24 meses y pues va a llegar el momento en que se va a tener que decretar la quiebra de Mexicana de Aviación. Por eso creo que nos estamos enfrentando a una situación de dimes y diretes, donde estamos dejando de un lado lo principal, lo que debe de ser el concurso mercantil, que es salvar a la empresa. Bueno, entonces, por el tiempo que se viene encima, sería una cita con usted. A través de tu medio le quiero hacer llegar al señor secretario. Que lo reciba el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿sería la conclusión? En el lugar que él quiera, para platicar y... creo que hay muchos malos entendidos. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted al doctor Dionisio Pérez Jacome? Desde marzo de este año. Le pide una cita para demostrar que existen estos $400 millones en un banco suizo por parte de Meda Atlántica, el acuerdo con la mayoría de los acreedores y con base en ello que se otorgue el certificado de operación aérea. Sí, habiendo voluntad política, esto se soluciona de inmediato, Oscar Mario. Entonces, importantísimo, y solicita a usted que a la brevedad lo reciba el secretario de Comunicaciones y Transportes. A manera de conclusión, porque el tiempo se viene encima, ¿sería eso? Sí, así es, yo solito no puedo salvar a Mexicana, necesito del gobierno federal. Bueno, en relación a ¿por qué se destituye a don Gerardo Badín como administrador? Eso es lo que le pedí a la Secretaría que me informara, porque... Tampoco lo sabe usted. Bueno, entonces, urgente que se reúna usted con el secretario de Comunicaciones, a manera de conclusión, señor juez, ¿no? Bueno, estaremos muy pendientes, señor juez, perdón, pero pues por cuestiones de tiempo ya se va a concluir el programa en unos minutos más. Le aprecio siempre muchísimo su disposición para con este espacio y si nos permite, pues lo seguiremos molestando porque
tenemos básicamente la presión de nuestro auditorio para darle seguimiento a este tema que tanto interesa a miles de familias. Gracias, señor juez. Sí, no es molestia, nada de transparencia, estoy completamente a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, hasta y luego. ahora vamos a una opinión también muy importante, y el contrapeso de lo que hemos escuchado tanto del señor Miguel Ángel Yúdico, más que del señor juez encargado del concurso mercantil. Señor juez encargado del concurso mercantil, regresamos con don Vicente Corta, socio director del despacho White & Case. Licenciado Corta, pues hay mucho que aclarar en relación a esto, ¿no? Sí, muy buenos días, Juan Mario. Primero, dice el señor juez, y decía Miguel Ángel Yúdico en una carta que leí ayer al auditorio y que me envió este martes, White & Case, en su objeto social no está la figura de interventor. Bueno, eso realmente es un disparate, no tiene ningún fundamento, pero mira, es muy fácil solucionar ese tema, y probablemente en los próximos días se proponga que uno de los socios de White & Case, en lo personal, desempeñe esta función, además de impugnarlo, pero como lo viste ya, digo, pues que lo impugnen y ya decidiré yo lo que procede, pues ya sabemos que va a decidir el señor juez. Vamos a nombrarlo en lo personal, y te anticipo lo que va a pasar. Vamos a presentar el escrito, el señor juez le va a dar vista a los acreedores, vamos a tener otro despliegue, digamos, de oposición, y después el juez se va esta semana de vacaciones, entonces no va a resolver nada hasta que regrese de vacaciones. Cuando regrese de vacaciones, pues probablemente busque algún otro pretexto, de forma tal que esta decisión de designar a un interventor no se materialice. Pero mira, yo creo que es muy importante, porque hablamos mucho del interventor, entender qué es lo que hace. Si tú ves el capítulo 2 de la ley, el artículo 62, fíjate lo que dice: los interventores representarán los intereses de los acreedores y tendrán a su cargo la vigilancia de la actuación del conciliador y del síndico, así como de los actos realizados por el comerciante en administración de su empresa. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a representar los intereses de quien nos designa. Cuando se habla de que hay un conflicto de interés, porque nosotros trabajamos para otras aerolíneas, es hablar de una cosa que no tiene ningún fundamento legal alguno, ¿no? Nosotros vamos a representar a los acreedores, no representamos a Mexicana, de la misma forma como el señor Yúdico representa los intereses de su sindicato y no los de Mexicana. Es decir, lo que se hace es asegurarse de que en el proceso concursal el síndico, el conciliador y el administrador se desempeñen de una manera correcta y transparente. Una cosa muy importante aquí, Oscar Mario, es el interventor no tiene facultades ni puede incidir en promover una quiebra. Esta idea de que quieren meternos a nosotros para que nosotros quebremos la empresa, bajo la figura de interventor no se puede hacer. Y además es un despropósito de los acreedores. La recuperación de los acreedores, si la empresa no vuelve a volar, va a ser insignificante. Entonces es muy importante para los acreedores que la empresa vuelva a volar. Entonces sí, porque tenemos aquí dos versiones. Por una parte, el mismo secretario, el nuevo secretario de ASPA decía, está totalmente de acuerdo en que el licenciado Vicente Corta asuma el papel de interventor, y por otro lado, pues dice el señor Yúdico, el licenciado Corta defiende los intereses de Aeroméxico y va a hacer todo lo posible para que quiebre Mexicana de Aviación, ¿no? Presentamos las quien es socio y director del despacho White & Case, quien había sido propuesto para intervenir en este largo proceso que se sigue pues ya casi desde hace 2 años para reactivar reactivar la operación o revivir a Mexicana de Aviación. Pero, licenciado Vicente Corta, pues ya escuchamos a Miguel Ángel Yúdico, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Tierra, escuchamos al juez encargado juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe de Consuelo Soto, y también aquí hace 2 días hablamos con el capitán Carlos Manuel Díaz Chávez Morinó, nuevo secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Al menos ASPA
dice usted Bancomext y Nafinsa o solo Bancomext, quienes se quedaron con boletos de Mexicana de Aviación y otros acreedores están de acuerdo en que ustedes intervengan en este proceso para finalmente llegar a una solución, pero pues contrasta con la opinión al menos del señor Yúdico, y pues tampoco vi muy convencido al licenciado Felipe Consuelo Soto. Pero por otro lado, decía el juez, a mí me consta que ya hay $400 millones en un banco suizo para que Med Atlántica comience con este proceso. Pues un atolladero, un bache o un pantano, licenciado Corta, ¿cómo podría usted resumirle al auditorio? Mira, yo quisiera nada más concluir el tema del interventor. Sí. Sin opiniones, leyendo lo que dice la ley, el artículo 63 de la ley de concursos mercantiles, que señala cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos el 10% del monto de los créditos a cargo del comerciante de conformidad con la lista provisional de créditos, tendrá derecho a solicitar al juez el nombramiento de un interventor, cuyos honorarios serán a costa de quien o quienes lo soliciten. Para ser interventor no se requiere ser acreedor, es decir, se puede ser acreedor, pero no se requiere ser acreedor. Y esto significa que lo que nos están negando como acreedores es un derecho consagrado en la ley. Si Aeroméxico o American Airlines o British o la aerolínea que fuera tuviera 10% de la deuda mexicana, podrían nombrar un interventor y el juez no tendría forma de impedirlo y los sindicatos no tendrían forma de impedirlo de acuerdo con la ley. Entonces, yo creo que esto que se maneja se está sacando de contexto y esperemos que hacia adelante, si este proceso se puede volver a encauzar bien, pues se le respete a todo mundo sus derechos. Si los sindicatos quieren nombrar un interventor, deberían de hacerlo. Creo que sería muy positivo también para el proceso. Pero si usted cuenta con un porcentaje, ¿con qué porcentaje importante de los acreedores representa usted como...? Es el 35%, prácticamente entre los acreedores que nosotros representamos y los sindicatos prácticamente podríamos hacer la reestructura de la empresa. Bueno, pues muy importante. ¿Y por qué no se les ha permitido? Porque yo creo que ahí, mira, la función del interventor es pedirle cuentas al conciliador y al administrador, que en este caso es uno solo, hasta el momento, ¿no? Que es el señor Badín, ¿no? Sí. Que además ahí veo yo más conflicto de interés, en que sea la misma persona que en otras cosas, pero bueno, es la misma persona, no quieren rendir cuentas. Ayer hubo unos inversionistas de estos que se han aparecido, que vinieron acá y se expresaron de manera muy frustrados de que no les han dado información, que no han podido invertir en la empresa porque no tienen información. Pues la verdad dije, mira, bienvenidos a la misma situación que tenemos todos, nadie tiene información de lo que está pasando. Y esa parte es más importante. De repente hablan de que los inversionistas no entregan el dinero porque las autoridades hacen o dejan de hacer. Digo, independientemente de eso, lo que está ocurriendo hoy día es que un inversionista, ¿con base en qué información financiera va a invertir? No hay un plan de negocios. Pero, pues, y estos $400 millones que supuestamente dice el juez están depositados en un banco suizo y que los va a mostrar el secretario de Comunicaciones, ¿eso es suficiente o no es suficiente? No, mira, yo creo que con $400 millones esta empresa se puede reestructurar y yo creo que hay la mejor disposición por parte de los acreedores de lograr un acuerdo. Yo ya me senté con dos de los grupos inversionistas y platiqué informalmente en un restaurante con el otro. Y el mensaje que yo les mandé es, mira, como hoy se atestiguó en tu noticiero, lo que se ha estado pasando son puras historias anecdóticas de quién dijo, qué hizo, etcétera. No está claro nada, ya no está claro absolutamente nada. Ya no está claro nada. Y la manera de destrabar esto es que pongan el dinero sobre la mesa. Los tres grupos han salido con una serie de excusas, tuviste algunas el día de hoy, otras... No han puesto el dinero sobre la mesa. Cada vez que se lo solicitas hay evasivas, hay anécdotas, hay excusas, pero no hay un compromiso realmente de invertir los recursos. A mí me enseñaron las copias fotostáticas de algunos documentos, son cifras, ayer eran $5,000 millones, el otro día eran 1,300 millones de quinas, los de Med Atlántica andan con $300 millones de dólares. Son cantidades que claramente ayudarían, pero que no se han materializado y que no vemos la seriedad de un proceso donde haya un grupo de asesores, donde haya medidas concretas para poder sacar esto adelante. Entonces, la pregunta que hacías tú es, ¿qué sigue? Pues creo que es la gran pregunta. Independientemente de lo anecdótico,
cómo podemos encauzar este proceso de la mejor manera. Y aquí nosotros como despacho, yo en lo personal, pues no tenemos ninguna obsesión de participar en el proceso. Si nosotros somos un obstáculo, seremos los primeros en sugerirle a nuestros clientes, que es una decisión finalmente de ellos, que nos hagan a un lado si nosotros no contribuimos a que el proceso se encamine bien. Pero ¿cómo logramos, Oscar Mario, y tú lo escuchaste hoy con tus invitados, que este proceso pase de lo anecdótico a las acciones concretas para una reestructura? Y digo, sin ser experto en el tema, licenciado Corta, además lo quiero decir objetivamente, yo sí creo en la honorabilidad, en la responsabilidad y en la seriedad del licenciado Vicente Corta, lo digo abiertamente, licenciado. Muchas gracias, Oscar Mario. Y se requiere, pues yo no sé si sea usted o su despacho, pero de la figura de un interventor para destrabar este asunto, ¿no? Pues mira, y además es... O sea, ¿por qué no se...? Pero dice usted, el juez no nos puede impedir ser interventores, ¿por qué no han intervenido, pues? Pues mira, nosotros ya fuimos al Consejo de la Judicatura, hemos mandado escritos... Pero ¿quién les niega que puedan ustedes, pues, ejercer este derecho? El juez. O sea, el juez, al no admitir de plano, de inmediato, nuestra designación... ¿Hace cuánto? Porque con la figura de interventor esto ya llevamos 3 meses, ¿no? Llevamos 4 meses, y mira, y hemos solicitado... ¿Y qué les dice el juez, no? ¿Cómo? No, pues nos dice, oye, todo lo que el señor judico de los conflictos de interés, etcétera, sí. El juez lo desestimó en la resolución que tomó respecto de nuestra designación. Pero decía usted, el juez no puede impedir que ustedes intervengan, ¿no? ¿Sí? Pues es que no tiene ningún fundamento legal, pero de hecho lo hace. Y tú viste al final de que lo estabas entrevistando que dijo, y fulanito de tal decidió hacer un amparo. Ah, qué bueno, pues a ver cuándo se resuelve el amparo. Lamentablemente la justicia en México tiene tiempos muy largos. Sí. Entonces, cuando una contraparte, cuando alguien quiere extender los plazos, es muy fácil hacerlo. Y cuando un juez lo quiere hacer, también lo puede hacer. Entonces, pues la verdad estamos en sus manos, y yo creo que al final lo importante, digamos, de estas intervenciones, como en el programa tuyo, pues es dejar claro quién tiene la responsabilidad. Yo creo que si el juez no quiere, además una cosa muy interesante, ni siquiera ha cumplido con la designación de administrador que hizo la Secretaría esta semana, no ha removido al señor Badín. Yo no encuentro el fundamento en la ley para que él cuestione la decisión que tomen las autoridades en esta materia. Porque ya se designó a José Luis Stein Velasco, ¿no? Así es, pero no, ya fue, estuvo por allá en el juzgado. Entiendo que no lo dejaron tomar posesión. No lo aceptaron, pues. Oiga, mira, podríamos hablar, y le pregunto, pero pues ya hay que especular con todo, porque llevamos, al menos en este espacio, les hemos dado seguimiento al caso hace casi 2 años, y no acabamos por entender qué falta para que esto se resuelva. Pero, y le voy a preguntar algo quizá muy, muy delicado, a veces pensarían en una especie de colusión entre el juez y el conciliador y administrador. Pues mira, hay una sospecha, operación, pues sospecha. Hay una operación muy coordinada entre los dos, y se ve como mutuamente, pues cuando en todos los pronunciamientos públicos se defienden y se justifican. No conozco una instancia en la que haya habido un desacuerdo. Por eso no quieren que intervenga un árbitro. Así es. Pero, y además te voy a decir una cosa, Oscar Mario, yo estoy convencido de que si el juez no quiere acatar las instrucciones de la SCT, etcétera, va a poderse quedar mucho tiempo en esto. Yo no sé si el Poder Judicial vaya finalmente a actuar para removerlo, pero mira, lo importante es, si lo hace, pues que asume la responsabilidad absoluta de a dónde está llevando el proceso, y que quede muy claro en la opinión pública quiénes están tomando las decisiones y hacia dónde lo están llevando. Nosotros estamos poniendo opciones en la mesa, estamos diciendo cómo se tiene que llevar el proceso, qué pensamos que se requiere para sacar esta línea hacia adelante, y quienes están hoy encargados del proceso están en puros temas anecdóticos, no hay un trabajo sustantivo de reestructura, no se están tomando las decisiones. Esto de que falta diálogo, bueno, hemos tenido todo el diálogo, y nosotros nos juntamos con el señor juez y los sindicatos en su oficina en varias ocasiones, hemos solicitado al conciliador la reunión con otros acreedores, hemos solicitado información para poder ver cuál es el avance que se tiene. Y no hemos tenido respuesta. Pues bueno, entonces, a manera de conclusión, porque pues ya estamos con el tiempo encima, como siempre en este espacio, yo veo 2 equipos, don Vicente Corta. En uno está el Sindicato de Trabajadores de Tierra, representado por Miguel Ángel Yúdico, el señor juez encargado del concurso mercantil, Felipe de Consuelo Soto, y el conciliador y administrador, Gerardo Badín. Y en otro, del otro lado de la cancha, está el Sindicato de Pilotos y Aviadores, que es muy importante, acreedores como
Bancomext y Banorte, y el 35% que conforman la lista, y pues algo pasa porque pues ya se formaron dos bandos y no se acepta la figura de un interventor que podría destrabar el asunto. Mira, yo creo que lo ideal es que subamos... ¿Pero ve usted estos dos bandos, el licenciado Corta? Yo no quisiera verlo en términos de bandos, Oscar Mario, porque creo que sería... Pero hay un desacuerdo y hay opiniones pues totalmente encontradas entre quienes conforman estos dos grupos que acabo de mencionar. Eso sí nos consta porque aquí lo han dicho, ¿no? Sí hay visiones distintas de cómo resolverlo, pero yo creo que si nos empezamos a ver nosotros mismos como bandos, esto difícilmente va a avanzar. Yo quisiera, digamos que se requiere de un árbitro en la cancha, hay dos equipos y se requiere de un árbitro en la cancha que es un interventor. Y de trabajar juntos, porque no hay diferencia de intereses entre los sindicatos y el resto de los acreedores. O sea, todos nos beneficiamos de que la empresa vuelva a volar, y todos nos beneficiamos de que sea un proceso rápido y eficiente. Las autoridades federales, le hace SCTI y del trabajo, ¿quieren que esto vuelva, que esto reviva? Nosotros tenemos de las autoridades un compromiso absoluto de que en el momento que haya dinero de un inversionista, ellos van a dar todas las autorizaciones que se requieren de acuerdo con la ley para que la empresa vuelva a volar. Bueno, pues ¿de qué depende que esto finalmente se decida? ¿Del juez? Del juez, del conciliador, de que se haga el trabajo que se tiene que hacer. Y por eso se está pidiendo que remover al juez y al conciliador, en otras palabras. Por eso la Secretaría ahí tomó esa definición. Y aquí lo importante es, digamos, esta empresa no va a salir adelante si los acreedores no la apoyan, si no la apoyan los sindicatos y si no la apoya el juez. Pues vemos objetivamente si se requiere de un árbitro y de la figura del interventor, sea White and Case, sea el licenciado Corta, sea el licenciado Espejel o quien finalmente se escoja, ¿no? Así es. Licenciado Corta, siempre es un gusto saludarlo, Oscar Mario, muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues hacemos una pausa y ya regresamos a la...